Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vienes hoy a esta sesión? Con bastantes expectativas, sí, con la intención de mirar cómo mejoró, pues digamos de cierta manera, las cosas que evidencié durante el test, Ujú. para pues de cierta manera poder eh, tener un mejor rendimiento en esas situaciones que suelen suceder. Excelente. ¿Y qué sentimientos tienes en este momento? Pues muchos, entre esos, pues más que sentimientos como la ansiedad y la expectativa de cómo puede resultar esto y qué beneficios nos puede traer Ujú. a largo plazo estas sesiones. Sí, seguro que muchos, nos va a traer muchos beneficios. Bueno, vamos a ver, entonces, yo sé que hemos tratado de varios temas, varias situaciones durante la clase, eh, pero es importante que definamos un objetivo. Ujú. Entre más específico sea objetivo, pues vamos a ir más directamente a encontrar cuáles son las posibles alternativas de solución. Entonces, si ya tienes eso en mente, ¿cuál podría ser ese objetivo, ese estado ideal al que quieres llegar? Pues me lo puedes comentar en ese momento. Si no, lo podemos construir entre los dos. Ok, pues digamos que de lo que hemos trabajado a lo largo de la clase, creo que una de las cosas que considero que debo mejorar porque tengo una calificación posiblemente muy baja es que no vivo la hora. Ujú. Entonces, en el buen sentido de que quiero hacer las cosas rápido, a veces el tiempo no me da, a veces vivo muy acelerado y vivo muy acelerado creo que en función de pensar hacia lo que tengo que hacer y en ese afán a veces no disfruto el momento en el cual estoy o la actividad la cual estoy haciendo, ¿sí? Ok. Creo que esa es una de las cosas que realmente me gustaría ser más consciente del momento y no dejarme llevar mucho por los pensamientos de que tengo que entregar esto rápido, Ujú. de que hice muchas cosas y al final no me alcanzó el tiempo y hay muchas situaciones que me llevan a eso, ¿sí? Ujú. Como por ejemplo en conversaciones no dejo que las personas terminen de hablar, las interrumpo y eso es parte de querer siempre dar como soluciones rápidas, respuestas rápidas, Ujú. pero no me he tomado como no sé si la paciencia o el compromiso de escuchar y realmente ser más consciente de lo que está ocurriendo a la hora y no pensar y no ir tan rápido y mis pensamientos más rápidos de lo que quiero expresar. Ujú. Digamos que eso sí siento que es algo que, que vivo muy diariamente y que realmente debo cambiar. Entiendo, Oscar. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues, ¿qué me hace sentir? Pues que a veces soy egoísta, en el buen sentido de que al querer ir rápido y al querer imponer, pues no dejo que las otras personas expresen lo que quieren, expresen lo que consideran que pueda aportar al equipo Ujú. y no se vuelve una escucha como en estéreo, es mi voluntad y así lo pienso, así lo creo y en el desarrollo de hacerlo rápido pues impongo ciertas metodologías y no hay exploración de cierta manera de las opciones por parte del grupo o del equipo, Ujú. ¿sí? Eso es. Y ese sentimiento de egoísmo te lleva a pensar en ti algo más, que sientes algo que no Pues digamos quisieras que tener en ti. lo que más que el egoísmo tiene sus consecuencias, por así decirlo, entonces
El egoísmo que no me permite, pues que confiar en las personas porque de pronto pienso que van a hacer el trabajo mal. Entonces, esto tiene como una secuencia de consecuencias y esas secuencias de consecuencias, pues uno no las ve tan fácil o no las identifica fácil, sino cuando genera una retrospectiva y una conciencia de lo que esto puede desencadenar, ¿sí? Entonces, y ahí pues se ligan otras cosas como que querer ser perfeccionista, como que empezamos a dar juicios, como que empezamos a generar un conflicto interno en siempre querer tener la razón en que la mejor manera en cómo se visualiza el resultado es cómo uno cree que puede ser. De acuerdo. Y esa situación que tú has identificado, ¿crees que te ha originado algún tipo de inconveniente o en qué punto sientes que no te ha dejado avanzar? Más que inconveniente, siento que al final una situación que se pueda afrontar de otra manera pudo dar el mismo resultado, pero con menos desgaste emocional y de cierta manera del equipo. Entonces, al final hay peleas que se dan por darse más por juicios que porque realmente se está buscando la solución del problema. Es cuando uno empieza de cierta manera en ese afán de querer entregar a señalar por qué dejó de hacer sin tener claro qué fueron los motivos por los cuales no se entregaron, pues creo que es ahí donde el ejercicio empieza a perder su enfoque, que es entender por qué no llegamos, es entender por qué vamos tan rápido, es entender por qué no dejo al otro hablar, es entender un poquito más allá ese contexto, ¿sí? Entender de que si la persona no llega a la conclusión tan rápido, tengo que entender que es su proceso y que a pesar de que él lo vive así, pues yo no lo puedo forzar a que lo acelere para que vaya en el hilo de la conversación. Entonces, hay cosas que uno de pronto da por hecho o da por sentado y en vez de ayudar, lo que termina es generando un ambiente un poquito hostil en el equipo. De, pero como que no la cogiste tan rápido, te tocó volver a repetir, pero lo haces no desde un entendimiento, sino desde un juicio, es que eres muy lento, es que toca con plastilina, es como eso. Claro. ¿Y qué es lo que más te importa si logras cambiar esto? Lo que más me importa es estar más en el presente, ¿sí? Estar más como, hoy tenemos esta situación, hoy tenemos que atacar este problema, entonces por el afán de querer entregar el trabajo rápido, pues no empodero a la gente, no tengo una comunicación asertiva con la gente, no entiendo, no expreso claramente cuál es el objetivo, no solicito un feedback para saber si lo que yo le expresé él lo entendió como yo quería que lo entendiera. Entonces de pronto en ese afán de querer dar el resultado no hacemos una muy buena planeación o una muy buena integración de los elementos y los componentes que implica el resultado. Entonces, quiénes pueden articular, quiénes están con más carga laboral, quiénes le podemos delegar más de lo que normalmente hace, y es parte de la, digamos que de la mejora que quiero, no apresurarme en tomar una decisión que sea contraproducente para el equipo por el afán de mi jefe, no es que lo necesito para allá. Y en ese afán de cumplir, pues no pongo los límites, decir es que esto no es cumplible por esto y esto. Lo que les recomiendo es que me dé más tiempo porque esto, si no, no vamos a llegar con un buen resultado.
o te puedo entregar esto a este tiempo. Es parte de lo que a veces no logramos dimensionar y no logramos decirle a nuestro jefe, venga, espérese un momentico porque lo que nos propones creo que no lo vamos a lograr. Y para la fecha que tú podemos llegar a esto y esto, ¿cuál es la mejor opción para todos? No dar una directriz y empezar sin rumbo a ver en el camino cómo vamos corrigiendo lo que no se planeó desde el principio bien. ¿Sí? Así es. ¿Cómo quieres que se sienta tu equipo cuando pasan estas situaciones? Pues lo que siempre he querido es que el equipo sienta que es una situación de la cual cada uno tiene que aportar para llegar al objetivo. No quiero que el equipo se sienta cuestionado, no quiero que el equipo se sienta abrumado, solo que es una oportunidad de explorar un nuevo desafío con mentalidad abierta, sin tratar de generar juicios, sin tratar de imponer decisiones, sino más bien que se construya desde todos. Perfecto. Bien, entonces yo creo que ya tenemos claro hacia dónde queremos ir, cuál sería ese estado ideal. Ahora, para definir un poquito el momento actual, pues ya me has comentado un poco de la situación. Pero me gustaría que me contaras cuáles son esos aspectos de tu personalidad que sientes que están aportando a la problemática que tú identificas. Por ejemplo, uno es interrumpir al equipo, otro es creer que tengo la verdad absoluta, otro es creer de que entre más rápido lo entregue soy más eficiente, otro es pensar que ir al ritmo del que vas más despacio puede generar un retroceso al equipo, y no verlo desde una visión de que al ir acompañándolo al proceso más lento, pues lo puede impulsar a que entienda la metodología y sea mucho más ágil en el proceso. Entonces es como entender muy bien el contexto de la situación y con ese contexto pues potencializar al equipo en su máxima expresión con cada una de las oportunidades que tiene cada uno. ¿Sí? En que ellos crezcan y tomen conciencia de que pueden mejorar, pero que de cierta manera no va a ser tan rápido, pero en algún momento va a llegar a ese objetivo. ¿Sí? ¿Tú consideras que tu equipo o las personas que trabajan contigo son competentes para su labor? Sí, cada uno tiene destrezas importantes y eso ayuda a que el equipo se complemente. Bien. Y en este día a día que tienes en tu ámbito laboral, en este caso, ¿cómo sientes que son esos desafíos con respecto a la frustración que tienes de no lograr pues esa situación ideal que estás esperando? Creo que las frustraciones vienen del yo imaginario. Entonces yo esperaba esto, yo creía esto, yo podía esto, y no desde una conciencia de decir yo puedo dar hasta acá, yo puedo entregar hasta acá y yo me puedo comprometer hasta acá. Entonces a veces somos muy soñadores y cuando soñamos sin tener claridad con cuáles herramientas, con cuál recurso, con cuáles destrezas y cómo es el entorno y cómo es la capacidad del equipo, pues a veces sueña uno desde lo racional y no desde de la conciencia de lo que puede llegar a entregar. Entonces a veces creo que por el afán de mostrar resultados o por el afán de querer mostrarse y ser superior a los demás, hacemos compromisos inalcanzables.
y esos compromisos inalcanzables se les vuelve un desgaste para el equipo porque los somete a presión, a una presión que creería que debería ser, que es muy excesiva para lo que no se planeó muy bien de decir no podemos, o si podemos tener más recursos, porque pues al final lo que queremos es que las personas entiendan que tienen una responsabilidad, tienen unas funciones, pero también tiene la otra contraparte, el derecho a la familia, el derecho a descansar, el derecho a divertirse, el derecho al ocio. Entonces es como tú equilibras para que realmente las personas disfruten lo que está haciendo, pero no desde una posición de infringir miedo y presión, sino desde un ser más conscientes, que ellos tienen la conciencia de poder medirse y poder entregar los resultados de acuerdo a una buena comunicación y unos buenos objetivos planteados desde el principio claros. Perfecto. Bien, yo creo que con lo que me cuentas tenemos claro el panorama. Ya sabes hacia dónde quieres llegar, sabes cuál es el panorama actual. Ya tú mismo has identificado los efectos de la situación actual sobre tu equipo y al final sobre ti mismo, cómo te sientes con respecto a los retos que tienes en tu vida laboral. Ahora podemos explorar opciones. ¿Cuál sería, digamos, esos caminos por los que tú podrías abordar de manera diferente esas presiones y esas situaciones que se te dan cada día? Para eso te voy a hacer una pregunta. Si empezaras un trabajo nuevo, estás con un equipo nuevo y en ese momento se te presenta una situación, pero ya sabes que la vas a abordar de una forma completamente diferente a lo que siempre has hecho, ¿cómo lo harías? Pues primero creo que lo más importante es establecer el objetivo que me piden, cuál es realmente la necesidad y la urgencia. Dependiendo de eso, pues creo que orientaría al grupo de manifestar lo que debemos hacer, las opciones, cómo lo debemos hacer, pero más allá de es darles el panorama para que entre todas podamos construir cómo lo podíamos desarrollar interdisciplinariamente entre todos. Entonces, que cada uno aporta para llegar a ese objetivo, y lo más importante creo que es escucharlos, lo que entienden de cuál es el objetivo, porque a veces creo que las comunicaciones y los malos resultados no porque las personas no estén comprometidas en el resultado, es más porque la información no fue clara desde el principio para ellos, o la información se tergiversó durante una secuencia de comunicaciones y la tarea o el enfoque de la tarea se distorsionó. Entonces es importante que parte de lo que he aprendido y me llevo muy es el feedback, es parte de esa conversación asertiva que te permite entender que el mensaje llegó claro, si el mensaje llegó confuso o si el mensaje nunca llegó. Entonces, partiendo de ahí, uno ya establece los canales de comunicación para que las personas puedan de cierta manera aportar hacia un objetivo, y siempre teniendo claridad que el objetivo no se pierda. Porque a veces las personas sueñan de más, improvisan de más, creativan de más, y esa creatividad de pronto es muy ambiciosa, pero muy aterrizada, y a veces uno tiene que de cierta manera aterrizar las personas porque a veces se sobresaltan en querer hacer cosas que posiblemente técnicamente son más desgastantes y que por el corto plazo no vamos a llegar. Entonces es también que no se pierda el objetivo de lo que realmente se viene a trabajar en esa situación en ese momento. Bien, entonces para ponerlo en términos prácticos, consideremos que posibles cambios pequeños para llegar a ese todo, puedes empezar a hacer
inmediatamente en tu trabajo, en tu rutina, y de tal forma que se fortalezca esos comportamientos que ya tienes identificados que serían la mejor manera de lograr enfrentar los desafíos que tienen en la empresa. Entonces empecemos quizás a nombrar 3 pequeños cambios que tú puedes hacer Creo que la próxima semana. el más, pues digamos que hay 3, puedo que haya más, pero los más como prioritarios. Yo diría que es una escucha, pero una escucha activa. Realmente conectarme en él, entender cómo lo hice, de qué manera lo hice, con qué emoción lo hice, para entender qué está pensando, cómo lo está estructurando y poder desde ahí empezar a construir una comunicación un poquito más como de confianza, ¿sí? Esa sería importante, el cómo escucho y cómo ellos me escuchan a mí para que también tengan esa apertura de esa escucha y que entiendan que estamos en este momento, en esta situación, en este problema y no empezar a que esos pensamientos que se nos vienen de otras actividades nos empiecen a invadir, porque nos invaden. El problema no es de que no los escuchemos, sino que nos debemos llevar por esos pensamientos y se nos olvide realmente en el contexto en que estamos o en lo que queremos trabajar en este momento, ¿sí? De acuerdo. Lo otro es el empoderar el equipo, en entregarles esas herramientas que ellos se sientan parte del equipo y que entiendan que todos somos eso, un equipo. Creo que eso es importante para ellos, que se sientan parte del equipo para que se sientan valorados, ¿sí? Y creo que otro es, como lo mencionaba anteriormente, es el feedback. El feedback es importante para entender si todos estamos alineados hacia un mismo camino para poder llegar más rápido a ese objetivo. Creo que esos serían los 3 valores fundamentales, los 3 acciones que tomaría para poder de cierta manera empezar a trabajar de otra metodología muy diferente a la que normalmente veníamos trabajando. Bien. ¿Y quiénes crees que pueden ayudarte en este proceso? ¿Quién cree? Pues yo creo que varias personas, entre ellas otros líderes que hayan tenido grupos grandes, otras personas que hayan vivido ese proceso de estar con un nuevo equipo, con nuevas estructuras que me permitan que también me aporten desde su conocimiento cómo afrontaron, cómo vivieron y que de cierta manera al final del día tienen ciertas como aportes o consejos que nos podrían ayudar para que esto se lleven de la mejor manera y con el objetivo que es que todos ganemos, que tanto el empleado como el resultado se dé, pero sin sacrificar tiempo de familia, sin sacrificar estrés y sin sacrificar es que no me escuchó, es que no me tuvieron en cuenta, es que pareciera que yo no fuera parte del equipo. Es hacer el equilibrio de todo, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Es lograr entender y ser muy armonioso en eso. Excelente, entonces ya tenemos opciones, así que podemos empezar a definir qué exactamente vamos a ser más específicos y concretos. Entonces, con esas opciones que tenemos de esta semana laboral que viene, lunes a viernes, ¿qué vas a empezar a hacer? Yo pienso definirlo esto por etapas. Yo creo que a veces uno no puede atacar los problemas todos desde la misma lógica o desde la misma estrategia. Entonces yo creería que hay que desarrollar cada una de las etapas en la mínima expresión posible que te ayude a tomar
decisiones más asertivas. Entonces, lo primero creo que es la escucha. Realmente escuchar y es ser consciente que estoy con él. No que lo estoy escuchando, pero estoy pensando, y me toca entregar esto a las 3, y mañana me toca hacer esto, y esto y esto. No, es hoy en ese momento estoy para ti, exclusivamente para ti, para entender cómo vamos a abordar, cuál es tu visión de tu punto de vista del problema, y de ahí sacar las reflexiones más importantes de cómo podríamos abordar. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a generar lluvias de ideas que podemos de cierta manera ir engranando para poder llegar a ese resultado de la mejor manera y con la participación de todos, que eso al final tiene un lado positivo, y es que cuando todos son valorados, pues todos hacen parte del resultado, pues eso genera un buen ambiente dentro de la organización, porque las personas son libres de expresar lo que piensan sin temor a juzgar o sin temor a que sean juzgadas. Y eso nos ayuda a que las personas tengan una apertura un poquito más abiertas a las situaciones. Vale, bien. Entonces, para desarrollar estas etapas que me mencionaste y asegurarte de que lo estás haciendo de la forma como quieres y diferente a lo que has venido desarrollando hasta el momento, ¿cómo crees que te podrías mantener comprometido con eso? O sea, saber primero si lo estás haciendo y que estés, digamos que no el jueves cuando tengas una situación No. de estrés ya se te olvida. Ok, yo creo que es evaluándolo después de la conversación. Okay. Y es evaluándome decir, primero, qué tanto recordé de lo que me dijo, con qué emoción conecté lo que me dijo, y al final, cuál era como los ruidos mentales que posiblemente estaban dentro de su cabeza. Entonces, como por ejemplo, por decírtelo, es que se toman muchas pausas en la conversación. Entonces yo diría, se toma pausa porque está eligiendo la pregunta, porque está explorando más opciones. Entonces es como empezar a como armar un sinfín de preguntas que me logren entender la forma, la metodología y cómo lo hice, para entender un poquito más su pensamiento, para que sea un poquito más fácil uno como de ayudarlo a que lo que piense lo diga mucho más fácil y sin tanto filtro, por así decirlo, porque a veces las personas filtran mucho lo que dicen, porque piensan que pueden herir susceptibilidades, o porque piensan que la palabra es incorrecta o termina dando un significado totalmente diferente. Bien, Oscar, entonces, esta semana que viene vas a llevar a cabo estas etapas, como las acabas de mencionar. Te recomiendo que escribas un poco al terminar cada día ese ejercicio, cómo lo sentiste, y en nuestra próxima sesión lo revisamos para ver si vamos por buen camino. ¿Cómo te sentiste en esta conversación? Pues yo creo que bastante tranquilo, bastante consciente que este ejercicio es un crecimiento tanto para mí como para el equipo, porque pues desde ahí podemos plantear de cierta manera situaciones que a veces son incómodas, pero que se tienen que dar. Entonces, cuando uno entiende que se comunica bien, que establece bien los objetivos, que tiene claro hacia dónde quiere guiar, o la visión que tiene el jefe, es mucho más fácil que las personas entiendan el propósito y se comprometan con ese propósito. Pero es importante mencionar que cada persona se le tiene que dar esa confianza, pero también se le tiene que dar ese acompañamiento de que todos cometemos errores, pero que eso no nos impida a que no podamos mejorar. Perfecto. Bueno, Oscar, gracias. Bueno, ok. Que estés bien. Listo. Uy.